¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿Y el Hijo del Hombre para que lo visites? Amados, muy buenos días, Dios les bendiga, Dios nos bendiga a todos en este precioso y preciso momento. Es el tiempo que hemos tomado, que hemos decidido consagrarlo, entregarlo a nuestro amado Señor y Dios. Vamos a orar, vamos a presentarnos hoy delante de nuestro Padre Celestial y como siempre, Él dándonos una palabra para enseñarnos, para fortalecernos, para entender. Nosotros necesitamos entender el mundo, necesitamos entender las cosas. Vivimos en el mundo, ¿qué podemos hacer? Hasta el día que el Señor nos llame, tenemos que estar aquí y entender, tratar de entender a cada momento y a cada instante. Oremos al Padre. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado, exaltado, alabado, reconocido, amado, respetado, entendido, tantas cosas. Sea por siempre tu santo y precioso y poderoso nombre. Hoy, Padre bueno, te damos gracias por este día que nos prestas un día más, nos das la vida para exaltar tu nombre. Es lo más importante que debemos hacer en nuestros días. Cuando estamos, Señor, caminando por las calles, cuando vamos a algún lugar, donde quiera que estemos, debemos exaltar tu nombre. Siempre, Padre, darte a ti el reconocimiento que solo tú mereces y nadie más. Nosotros delante de ti somos tu creación, somos tus hijos y dependemos absolutamente de ti, Señor, de tu mano poderosa, del poder y de la presencia de tu Espíritu en cada uno de nosotros. Dependemos absolutamente, Señor, no somos nada sin ti. Siempre la razón de ser y de hacer en nuestra vida eres tú, Señor. Tú nos guardas, nos guías. Reconocemos que eres nuestro Padre, que eres nuestro soporte, eres nuestra razón de ser. Gracias te damos, Dios, por este nuevo día. Gracias por la familia. Gracias, Dios, por tu palabra. Gracias, Señor, por todas las cosas buenas que vienen de ti y aún por aquellas cosas que tú nos mandas muchas veces para darnos una lección, para que aprendamos algo. Todas esas cosas, Señor, gracias. Porque todo, Señor, lo que tengamos, lo que pasemos, lo que nos suceda, Señor, podemos entenderlo como que viene de ti. Y de todas las cosas aprendemos. Gracias te damos, Señor, porque hoy nos permites estar aquí, nos permites, Señor, enfrentarnos a tu palabra, leer tu palabra, aprender de ella, discernirla, poderla degustar para nuestra propia vida. Te damos gracias, Padre, por cada familia, Señor, que se acerca hoy a este lugar, a esta reunión. Gracias, Dios, por el Padre, por la Madre, por los hijos, por el alimento, por el día, por el aire que nos das para sobrevivir. Dios, gracias por todas las cosas grandes y maravillosas que vienen de ti. Gracias, Señor. Amén y amén y amén y amén. Este Salmo 8 es el que leíamos al principio. ¿Qué es el hombre? Es una pregunta bastante interesante con respecto a nuestro Creador. ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él? Y el Hijo del Hombre para que tú lo visites. ¿Quiénes somos delante del gran Dios? Delante del gran Rey. Y aquí surgen dos preguntas y de eso vamos a hablar en este día. Pensé de pronto, bueno, el tema de familia siempre es un tema bastante interesante, pero tenemos que en algún momento detenernos y mirar hacia adentro
¿Quiénes somos nosotros? ¿Por qué estamos aquí? Y surgen dos preguntas interesantes. ¿Quién es Dios con respecto a nosotros, a los seres humanos, al hombre? ¿Quién es Dios con respecto al hombre? Y en segundo lugar surge otra pregunta. ¿Quién es el hombre con respecto a sí mismo? ¿Quiénes somos nosotros? ¿Qué hacemos aquí en este mundo? ¿Qué hacemos? Entonces vamos a tratar de medio explicar un poquito, porque esto es importante. Debemos entender quiénes somos nosotros, quiénes somos delante de Dios y quiénes somos nosotros delante de nosotros mismos. Eso tenemos que entenderlo. ¿Quiénes somos delante de Dios? ¿Quién es Dios con respecto al ser humano? ¿Quién es? Bueno, no debemos olvidar y debemos tener muy presente que Dios es el ser supremo. ¿Qué otra expresión, qué otra palabra podríamos entender? Podríamos utilizar. ¿Qué otra palabra? Es el ser supremo, nuestro Dios. Él es todo poder. Él está presente siempre en todas las cosas y Él lo sabe todo. Todo. Él es el creador de todo el universo. Y como dueño absoluto, total de todo el universo, incluyéndonos a nosotros los seres humanos, Él es juez. Pero al mismo tiempo es nuestro protector, nuestro amado Dios, es nuestro proveedor. Es el Jireh, el Jehová Jireh, el que nos da lo que nosotros como sus hijos necesitamos. Y también lo sabemos por la misma Escritura. Es el creador absolutamente de todo. Mire, mis amados, hay momentos en que tenemos que detenernos a pensar en esto. ¿Quién es Dios? Porque a veces como que nos olvidamos. Estamos hablando de nuestro Padre Celestial. Y igual el Hijo en algún momento tiene que detenerse. ¿Quién es mi Padre? ¿Qué está haciendo mi Padre por mí? ¿Qué está haciendo el papá por mí, por toda la casa? Todo eso hay que detenernos un instante a mirarlo. Además de eso, es nuestro Salvador. Después de que el ser humano se rebela contra el Padre Celestial, que nos hizo con amor, con un... Yo no sé cómo explicarlo. Cuando Dios hizo al ser humano allí en el huerto, el amor de Él era el que iba construyendo y haciendo a ese ser humano. Su amor por nosotros. Somos criaturas de Dios. Y Él, a través de su Hijo, nos convirtió en hijos. Fuimos aceptos como hijos. Entonces yo tengo que aceptarlo a Él como mi Padre. Y eso es muy importante. Eso no es decirlo por decirlo, porque es el Hijo que acepta quién es su Padre. Una persona que me ayuda, que me guarda, que me protege, que me ama, que está pendiente de mí, que va delante de mí, como dice la Escritura, como un gigante poderoso. Ese es el Padre, y nuestro Padre Celestial no es menos. En esto tenemos que pensar, mis amados. Tenemos que pararnos un instante y pensarlo, porque es fundamental para nuestra vida como creyentes. ¿En quién hemos creído? ¿Quién es el Dios en quien hemos puesto nuestra fe y nuestra confianza? Nuestro Dios no es un ídolo, ni es una medalla a la cual nos podemos aferrar, o una herradura de un caballo, no. No, es nuestro Padre, nuestro Creador, nuestro Señor y Dios. Y yo diría más, es nuestra única razón de ser y de vivir. Ese es Dios. Y además, nuestro Salvador, nuestro rescatador nos rescató. Nosotros como seres humanos somos todo eso delante de Él. Dependemos de nuestro amado Señor y Dios, dependemos de Él, nunca lo olvidemos, nunca lo olvidemos. El ser humano
nosotros solos, sin Dios, no vamos a ninguna parte. Humanamente podemos hacer esfuerzos y llegar a tener poder en las manos, pero somos simplemente seres humanos, sujetos a muchas cosas, como dice la palabra, sujetos a pasiones, sujetos a enfermedades, sujetos a circunstancias. Eso somos los seres humanos. Podemos tener poder, mucho poder en el mundo entero. Podemos tener poder como gobernantes, como, como soldados, como papás, como rectores del colegio, como presidentes, en fin, podemos tener mucho poder, pero a la hora de la verdad verdadera somos seres humanos dependientes de Dios. Entonces eso debemos entenderlo y tenerlo muy, muy claro. Y Él nos hizo a nosotros. Y dice la Escritura en el versículo del Salmo 8:5, dice que y al ser humano lo hiciste tú, Señor, un poco menor que los ángeles y lo cubriste de gloria y de honra. Eso fue lo que Dios hizo con nosotros. Nos hizo un poco menores que los ángeles. Los ángeles son seres espirituales. Eso es otra cosa. ¿Cómo son? ¿Qué hacen? Eso no lo sé. Eso no lo sabemos. Necesitamos primero entendernos a nosotros mismos. Entonces, dice, hizo al ser humano, lo hizo un poco menor que los ángeles, pero con algo interesante. Nos cubrió, dice ahí el versículo, de gloria y de honra. Eso tenemos que entenderlo y saberlo. Somos un poco menor que los ángeles, pero el Señor, por ejemplo, no va a la cruz del Calvario por los ángeles. Los ángeles caídos se quedaron para siempre. Pero el ser humano no. Dios quiere rescatarnos a todos. Y algunos ya nos rescató y ya vamos ahí caminando con unos a ratos con gozo y alegría, a veces con esfuerzo, a veces con cierto cansancio, lo que sea, pero ahí vamos a la presencia del Señor, caminando todos los días hacia allá. Y mire lo que sigue diciendo el Salmo 8:6. Dice, le diste autoridad sobre la obra de tus manos. ¿Qué quiere decir eso? Tenemos autoridad sobre la naturaleza, lo que Dios hizo. Dice, y todo lo pusiste debajo de sus pies. Todo está al servicio nuestro. Eso es una maravilla. Ese es el Dios que tenemos. Y versículo 7 dice, todas las ovejas y todos los bueyes y también las bestias del campo, las aves del cielo y los peces del mar que surcan la senda de los mares. ¡Qué bonito! Todo eso lo puso Dios para ti, para mí, para todos. El mar, los peces, para que nos alimentemos. ¡Qué rico, qué delicia! Dios ha hecho cosas maravillosas por todos y cada uno de nosotros. La palabra, cuando habla del ser humano, está hablando de un ser creado. Somos criaturas. Eso quiere decir que somos, no lo olvidemos jamás, dependientes de Dios. Y no importa dónde estés tú parado. Y no importa si eres el presidente, el ministro, el rey, el poderoso, dependes de Dios. Dependemos de Dios. Pero también nos dice algo interesante. Nos dice que nosotros somos imagen de Dios. Que fuimos hechos a imagen de Dios. Génesis 1:26, mire, dice, entonces dijo Dios. Esto es muy importante entenderlo, mis amados, y saberlos. Entonces dijo Dios, hagamos al ser humano según nuestra imagen y según nuestra semejanza. ¿Ustedes han pensado en eso, mis amados, en algún momento? Que nosotros, tú allí donde tú estás, seas blanco, moreno, negro, amarillo, verde, lo que sea,
seas alto, seas bajito, seas ancho, seas delgado, lo que seas, tú fuiste hecho, diseñado por Dios a imagen de Él. Eso es una maravilla. Y qué bueno poder meditar sobre eso. Dice, y nos hizo conforme a nuestra semejanza para que tuviéramos dominio de todo absolutamente. Pero eso quiere decir algo muy importante. Cuando nosotros hablamos de Dios, necesariamente tenemos que hablar del hombre. Y cuando hablamos del ser humano, del hombre, tenemos que hablo del hombre genéricamente. Cuando hablamos del ser humano, estamos hablando de Dios también. Eso se llama ontológicamente. O sea, estamos entrecruzados con nuestro Dios. No podemos hablar del ser humano sin hablar de Dios. Y no podemos hablar de Dios sin hablar del ser humano. Estamos cruzados con Dios, amarrados con Él, porque Él nos hizo. Entonces nosotros tenemos que tratar de entender lo que Dios quiere para nosotros. Aquí en el Salmo 8 que empezamos a leer, el salmista ve a Dios, propone a Dios y reconoce todas sus maravillas. Entonces tenemos que entender, ¿quién soy yo con respecto a Dios? ¿Quién soy yo? Eso tenemos que entenderlo. ¿Quién soy yo? Y debemos tenerlo muy claro, porque algunos dirán, no, nosotros somos solo criaturas. No, las criaturas es toda la creación, los animalitos, los peces, los gatos, los perros, los elefantes, todo. Esa es la creación, pero nosotros además de eso somos hijos por Dios. Eso es algo maravilloso. Entonces, aquí viene y surge otra pregunta. Pero realmente, ¿quiénes somos nosotros con respecto a nosotros mismos? Esa es una pregunta que tenemos que hacernos en algún momento. En el versículo 4 del Salmo 8, el salmista se pregunta, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿Qué somos nosotros para que Dios se acuerde de nosotros? Y el Hijo del Hombre para que lo visites. ¿Quiénes somos nosotros? Esa es una pregunta. ¿Quién es el hombre con respecto a sí mismo? Y en el versículo 5, el Señor nos da la medida. En el versículo 5, da la medida, dice, lo hiciste un poco menor que los ángeles. Está hablando de ti, está hablando de mí, está hablando de todos nosotros. Nos hizo un poco menor que los ángeles y lo cubriste de gloria y de honra. El Señor nos cubrió de gloria y de honra. Entonces, la pregunta es, ¿y nosotros quiénes somos? Bueno, según lo que dice la Escritura, dice que nosotros somos un poco menor que los ángeles. ¿Usted ha pensado en eso, mi hermano, en algún momento? Somos un poco menor que los ángeles. ¿Y usted sabe lo que es un ángel? Si tú entras a la palabra y empiezas a buscar la intervención de los ángeles siempre que Dios los enviaba, y ellos intervenían con una fuerza impresionante. Un solo ángel acababa y barría con todos los que se levantaran contra los hijos de Dios. Solo vemos en la parte histórica de la palabra de la Biblia. Entonces, aquí la pregunta dice que Él nos hizo un poco menor que los ángeles. Aquí la pregunta que surge es, bueno, ¿y dónde está toda esa fuerza y todo ese poder? Porque dice que fuimos hechos un poco menor que los ángeles y nos cubrió de gloria y de honra y nos dio autoridad. Y dice que todo lo puso debajo de los pies, de nuestros pies. ¿Hemos pensado en eso? Nosotros no somos ahí simples mortales que la sociedad nos califica, es que ese es un rico, ese es un
pobre, ese es un por Dios. Esos son títulos que la sociedad nos coloca, pero eso no somos nosotros. Entonces la pregunta que vuelvo a hacer es, ¿y dónde está toda esa fuerza? Todo eso que el Señor nos dio, todo, y dice que puso todo, absolutamente toda la creación debajo de nuestros pies. ¿Dónde está? ¿Por qué no tenemos toda esa fuerza, todo ese poder? Dice que somos un poco menores que los ángeles. Somos la naturaleza caída, nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo no era lo que en el huerto del Edén, cuando Dios hizo al ser humano, no era lo que es hoy en día. Porque el ser humano no conocía el pecado. Y si no conocía el pecado, no conocía ni el mal, ni conocía la enfermedad, ni conocía la muerte. Eso fue lo que el enemigo trajo sobre la vida del ser humano, la muerte. No solamente la muerte espiritual, la separación, el rompimiento con Dios. Ahí ya quedamos. ¿Cómo quedamos? Desprotegidos porque renunciamos. Entonces nuestro cuerpo, nuestra naturaleza caída. Mire, Mateo 5:29, mire lo que dice Mateo 5:29. Dice, y si tu ojo derecho te es ocasión de tropiezo, arráncalo y échalo de ti, porque es mejor para ti que se pierda uno de tus miembros y no que sea arrojado todo tu cuerpo al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de tropiezo, córtala y échala de ti, porque es mejor para ti que se pierda uno de tus miembros y no que sea arrojado todo tu cuerpo al infierno. Y hemos llegado a un punto, mis amados, los seres humanos, de ser débiles, cuando Dios nos hizo fuertes, pero el pecado nos ha hecho débiles. Y sobre todo, no hablemos del cuerpo. Sí, el cuerpo, ya las enfermedades, la vejez, el accidente, el dolor, sí, ya ahí ya llevamos perdidas muchas cosas. Pero también, a causa del pecado, se debilitó en nosotros el hombre interior, el ser interior. Y ese es uno de los trabajos que tenemos que hacer. Medita en esto, mi amado. Tenemos que fortalecer el hombre interior. Porque ¿qué es lo que hace el ser humano? Nosotros como seres humanos, lo que nosotros buscamos es enaltecer al hombre natural. No, necesitamos enaltecer al ser interior, fortalecerlo. Y a veces el ser humano es tan absurdo que se levanta contra Dios y pone su mirada contra el cielo, dice la Escritura, contra Dios. ¿Y qué está haciendo ahí? Contra sí mismo, ¿qué es lo que está haciendo? Está matando su espíritu, porque nuestra relación con Dios es espiritual. Efesios 3:16, mire lo que dice. Le pido que por medio del Espíritu y con el poder que procede de sus gloriosas riquezas, los fortalezca a ustedes en lo íntimo de su ser. La fortaleza es adentro, no es afuera, es adentro. Veníamos hablando de la familia, de cómo educar a los hijos. Mis amados, la fuerza no viene de la mano del gol. No. La fuerza viene de adentro, de nuestra fuerza espiritual para criar a nuestros hijos y educarlos. De pronto alguien dirá, pero ¿por qué el pastor está hablando de eso? Porque tenemos que hablar, tenemos que entendernos nosotros mismos. Y a veces en el pecado el ser humano se vuelve desafiante contra Dios y levanta su rostro contra Dios y cuestiona a nuestro Padre Celestial. A veces el ser humano lo hace. Dice que Efesios 3:16, le pido que por medio del Espíritu y con el poder que procede de sus gloriosas riquezas, los fortalezca a ustedes en lo íntimo de su ser. Tenemos que fortalecer en nuestro ser interior, pero estamos preocupados es por el ser exterior, el cuerpo, la cara, el color, el acicalar. Estamos muy preocupados. Sí, eso hay que hacerlo también, cuidarnos, pero a veces el ser humano se excede.
y hace cosas absurdas y se pinta y se dibuja tantas cosas queriendo ser diferentes que se deforma como creación del Señor. Pero aquí hay algo interesante. Cuando nosotros abrimos el corazón, cuando tú abriste el corazón, yo lo abrí, cuando abrimos el corazón y entregamos nuestra vida al Señor, ahí en ese momento se empieza a fortalecer nuestro ser interior. Pero a fortalecer no en el mal, sino en la presencia de Dios. Y se fortalece nuestra fe, se fortalece nuestro espíritu, se fortalece nuestra alma. Y aunque de pronto pueda parecer un poco exagerado y extraño, nos fortalecemos también físicamente. ¿Quién lo creyera? Porque si antes sin conocer de Dios andábamos en ¿qué? En el pecado, en el licor, en el adulterio, en la mentira. La mentira, ¿saben ustedes que causa daños? ¿En el cuerpo? Hablen con un médico y pregúntenle. ¿Qué pasa cuando una persona está bajo el estrés de la mentira? Porque cuando alguien dice una mentira, queda bajo el poder de esa mentira y se estresa, porque me pueden descubrir y eso causa males en el cuerpo. Entonces, cuando nosotros recibimos al Señor, cuando tú recibiste al Señor, a partir de ese momento, tu ser interior se fortalece. A partir de ese momento. Y algo que es, como dijéramos, como una inspiración o una herramienta que nos fortalece, se activa la fe. Y se activa la fe espiritual, la fe almática. Eso es interesante. El espíritu, el alma, nos activamos nosotros. Dice Mateo 17, 19. Mire hasta dónde podemos llegar. Dice, el Señor hace un milagro y se acercan los discípulos en privado y le dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos restaurarlo? ¿Por qué nosotros no pudimos hacer el milagro como lo hiciste tú? ¿Y sabe qué le dijo el Señor? Les dijo, por su incredulidad. Ustedes no han creído todo lo que el Señor nos dice que hizo por nosotros. Ustedes no lo han creído. Por eso tenemos que leer la Escritura para poder ver lo que Dios hace y creer en Él. Y le dice el Señor, ¿saben por qué? Porque ustedes no tienen fe. Y si tuvieran fe, como un granito de mostaza, la semilla de mostaza es, creo que es la semilla más pequeña que existe en la naturaleza. Y el Señor lo sabía todo esto. Dice, si tuvieran fe como un grano de mostaza, dirían a este monte, muévete de aquí. Miren lo que podíamos hacer. Y nada les sería difícil. Para ustedes nada será imposible. ¿Sí hemos pensado en eso, mis amados? Dice Efesios 5:14, una expresión que me gusta y con esto voy terminando. Dice, porque la luz es lo que hace que todo sea visible, es la luz. Por eso se dice, despiértate, tú que duermes, levántate de entre los muertos y te alumbrará la luz de Cristo. Ese es Efesios 5:14. 5:14. No vivan como necios, sino como sabios. Y sigue diciendo, aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos. Y está hablando el Señor hace 2000 años. ¿Y qué diremos hoy en día? ¿Sí será que los días son malos? Claro que son malos, pero entonces tenemos que estar preparados, fortalecidos. Por lo tanto, no sean insensatos, sino entiendan cuál es la verdadera voluntad del Señor. Hay que despertar, mis amados, hay que despertar. Y solo así, si despertamos, vamos a entender quiénes somos nosotros. Entiende, somos hijos de Dios, no somos solamente criaturas de Dios. Somos hijos de Dios, tenemos que saberlo y tenemos que aprovechar el tiempo. Porque eso es lo único que tenemos. Dios nos dio a nosotros en esta tierra tiempo, un tiempo. Y tenemos que aprovecharlo, como lo estamos haciendo. Estamos entrando a la palabra y meditando en ella. Mi amado, si hay algo que no entendiste de todo lo que yo dije de pronto a la carrera, porque es un tema muy amplio, ahí queda
la grabación, vuelve y óyela de nuevo, y escúchala de nuevo, y revisa los versículos en la Escritura, porque nosotros lo entendemos, lo tenemos que llegar a entender. Tenemos que entender qué hacemos aquí, qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos, cuál es el objetivo de que tú estés ahí donde estás, de que tú estés en esa familia, con esa mujer, con ese esposo, con esos hijos. Eso es un propósito de Dios, pero tenemos que descubrir. ¿Cuál es el propósito? Yo lo descubrí hace 35 años, descubrí el propósito de Dios. Hijo de empresario y quería ser empresario, y fui a la universidad y estudié buscando mi propósito. Cuando el propósito de Dios para mí era hablar de Él. Y es una maravilla. Y me siento muy bien, feliz, contento de hacer lo que estoy haciendo. Que somos desechados, que hablan mal de nosotros, que eso no nos interesa. Estamos haciendo, mi esposa y yo, lo que Dios nos mandó a hacer. Y lo hacemos con amor, con gusto, con gozo y con alegría. Oremos hoy. Ahí queda esa palabra. Son de esas palabras que necesitamos a veces detenernos un instante y pensar. Porque esto no es caminar y caminar y no. Tenemos que detenernos. ¿De dónde vengo? ¿Qué estoy haciendo? ¿Y para dónde voy? Todos los días entenderlo. Y entendiéndolo, podemos nosotros llegar a la presencia del Señor. Vamos a orar. Allí donde tú estás, vamos a orar por aquellos que nos escriben, que están ahí con nosotros, que nos acompañan. Camilo Ramos, ahí está con nosotros. Dios te bendiga, Camilo, a ti y toda tu casa, tus dos hijitos, a Roshi, a Moisés, los bendigo con toda bendición. A Jorge y Yolanda Dufo, los bendigo, y a todos los de esa casa. Eso es un edificio lleno de familia, increíble. Y eso, corren el uno y grita el otro, y van y vienen. Eso es hermoso. No dejas casas silenciosas, lúgubres. No. ¿Y qué más? ¿Quién más? Blanca y Harold, Dios les bendiga. A ti, a Blanca y Harold, y a toda la casa, a la familia, a Quique, a Joana, a todos allí en la casa. Al pastor Gustavo Sandoval, Dios te bendiga, Gustavo, Dios te bendiga. Qué gusto saber de ti allí en Venezuela. Teresita, la esposa, sí, claro que sí, me acuerdo de ellos perfectamente. Dios les bendiga grande y ricamente. Un abrazo. Bueno, también bendigo y saludo hoy a mi hija Marcelita. Dios te bendiga, corazón. A Yu y a Tina allí en los Estados Unidos, las bendigo, y a ella y toda la casa, sean bendición para la casa. Debemos ser cada uno bendición para nuestra casa. Amparito y Guillermo, viejos queridos, un día estos vamos a visitarlos. Quique, a Quique, su esposa, los bendigo. Es una pareja bendecida por el Señor. Oscar Ramírez, te bendigo, mi hermano. Dios te bendiga, Dios te fortalezca y Dios te prospere y te haga crecer todos los días, Oscar. Olguita, Alfredo, Mercedita, los bendigo también. Gracias a Dios por la vida de ellos. Todos ellos nos bendicen, todos ustedes. Paula, Jimena, Andrés, todos mis nietos, todos mis hijos, todos nos bendicen. Gracias, Dios, por todos ellos. Gracias por cada persona, Señor, que nos ve. Gracias, yo los bendigo. Los rubianos también, que están aquí pendientes siempre de nosotros. Yolandita, qué gozo, qué alegría haberla podido ver y saludar. José Silva, que nos visitó, y a toda la casa. Un día estos vamos a ir a visitarlo. A todos y a todos los que podamos los vamos a visitar. A Mauricio, a Giovanna, a sus 3 hijitos, a todos ellos los bendecimos. Padre bueno, Señor de la gloria, hoy te damos gracias por el día que nos has dado. Nos prestas la vida y hoy, Señor, aprovechamos este tiempo maravilloso para bendecir tu nombre, para exaltarte, para honrarte, Dios, para darte a ti el lugar que tienes en nuestras vidas, el primer lugar. Dependemos de ti, Padre bueno.
Gracias Dios, bendice hoy toda nuestra casa, nuestras familias, todos los que estamos reunidos. Dios de la gloria, bendícenos hoy, desata tu bendición sobre nosotros hoy, bendición de gozo, de alegría. Danos Señor, dependemos de ti, de todo lo que necesitamos dependemos de ti. Tú eres nuestro proveedor. Gracias Señor, gracias por ser nuestro proveedor. Gracias Padre bueno. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga grande y ricamente. Nos vemos mañana, 8 de la mañana. Dios les guarde.